Los derechos sexuales son libertinajes coitales. Si les hablamos de sexo, si les hablamos de sexualidad, si les hablamos de derechos sexuales a nuestros hijos y a nuestras hijas, ellos y ellas van a querer tener coito. Esto es lo que muchas veces la gente me dice en talleres y lo dice muy genuinamente, lo dice con mucho convencimiento. Creo que es muy importante decirles que no es así. Los derechos sexuales tienen que ver con el ejercicio de derechos a partir de una vida sexuada. Tienen que ver con el cuidado del cuerpo, tienen que ver con la educación integral de la sexualidad, tienen que ver con la confidencialidad, con la autonomía en el gobierno del cuerpo. Conocer los derechos sexuales más bien genera reflexión sobre dónde, cuándo, por qué, con quién, para qué voy a tener una relación coital. Reflexionemos, no confundamos a nuestros chicos y a nuestras chicas brindándoles información errada. Hoy en Comunidad Sexual vamos a dialogar sobre los derechos sexuales y toda la implicancia para nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presenta Comunidad Sexual. Queridas amigas, queridos amigos, sean bienvenidos y bienvenidas a su programa Comunidad Sexual. Siempre felices de llegar a sus hogares en compañía de mis co-conductores Saturnina y Ambrosio. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Hola! ¿Están bien? Sí, estamos muy contentos. Me alegra mucho. Hoy día tenemos que hablar de derechos sexuales. ¿Ustedes saben lo que es eso? Algo. ¿Tú, Ambrosio? Más o menos. Bien, voy a tratar de disipar todas sus dudas. Pero para hablar de derechos sexuales es muy importante recordar que en sexualidad, sexo, coito y erotismo no son lo mismo, que nuestra sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo, que tenemos sexo biológico, psicológico, social, legal, toda nuestra vida, que vivimos erotismo en los momentos en que buscamos y disfrutamos placer y que el coito es una parte pequeña de nuestra sexualidad, tiene que ver con un encuentro genital. Esto va a ser muy importante entenderlo porque si no es así, cometemos el error de pensar que los derechos sexuales tienen que ver con prácticas coitales necesariamente. Sí, y además no podríamos hablar de derechos sexuales de niñas y niños. Perfecto, Saturnina, comencemos por ahí. Los niños y las niñas tienen derechos sexuales, igual que las personas ancianas, adultas, jóvenes, pero los ejercen de diferente manera. Muy bien. ¿Qué piensas tú, Ambrosio? Pienso que los derechos sexuales son importantes para la vida de las personas. Perfecto. Y voy a decirles cuáles son. Aquí los tengo. El primer derecho sexual es el derecho a vivir una sexualidad placentera, responsable y libremente decidida, sin mayores límites que aquellos que expresa la ley. ¿Qué quiere decir sexualidad placentera? ¿Ustedes me pueden decir? Sí. A ver. Por ejemplo, puedes expresar tu sexualidad haciendo algo que te produzca placer, como comer. Perfecto. ¡Helado! Muy bien. Si las niñas y niños pueden entender esto, nosotros, las personas adultas, tenemos que hacerlo. Vivir la sexualidad placenteramente tiene que ver con vivir la vida plenamente, disfrutar de la vida. Y para ello, no necesariamente tenemos que tener coito. Durante algún tiempo se pensó así. La gente decía, ¿sexualidad placentera? ¿Se refiere a la relación íntima de pareja? No, los niños no pueden hablar de esto. No, la sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo. Tiene que ser responsable esta forma de ser. Tiene que ser plena y también tiene que ser placentera. Ese es el primer derecho sexual. Y tiene que enmarcarse en la ley porque, por ejemplo, si a ti te causa placer andar
Calancho, no puedes hacerlo por la calle. Muy bien, hoy día eres mi maestra, Saturnina. Exactamente. Solamente nosotros dejamos de vivir ciertas acciones si la ley no nos los permite. Muy bien. Tenemos otro derecho. El derecho a la integridad corporal y a la autonomía en el control del cuerpo. ¿Cuándo ustedes han aprendido a controlar su cuerpo? Cuando ya empecé a manejar mi bici. Muy bien, incluso un poco antes aprendemos. ¿Se acuerdan de cuando hacíamos pis y caquita en el vacío? ¡Ah, sí! Pipí en el baño, pipí en el baño, pipí en el baño. ¿Así contaban? ¡Sí! Muy bien. Ese momento aprendemos en que nuestro cuerpo es nuestro territorio y solo nosotros tenemos derecho a gobernarlo y a controlarlo. Las demás personas pueden sugerirnos muchas cosas, pueden indicarnos sobre qué podemos hacer con nuestros cuerpos, pero cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Eso quiere decir autonomía del cuerpo. ¿Se entiende? ¡Sí! Muy bien. Veremos entonces un tercer derecho, el derecho de alcanzar el más alto nivel de salud sexual. ¿Tienen idea de qué es esto? ¿Salud tiene que ver con los médicos? No necesariamente. Cuando hablamos de salud, estamos hablando de un estado de equilibrio mental, espiritual y comportamental en relación al cuerpo. La salud no solamente es médico y hospital, tiene que ver con un equilibrio. Y por eso todas las personas tenemos derecho a vivir un alto nivel en nuestra salud sexual. Es decir, a que podamos manejar buena información, a que podamos sentirnos bien, a que nuestro cuerpo esté bien y que no cometamos delitos sexuales. Ah, claro. Entonces las personas que ven cochinadas en el internet no tienen un alto nivel de salud sexual. Sí, señorita conductora, tiene usted toda la razón. Alguien puede tener su cuerpo por ahí sin infecciones, pero si su mente está plagada de pornografía, ahí hay que dudar de esa salud sexual. Muy bien, hoy día vino usted muy inspirada. Muy bien. Tenemos otro derecho, el derecho a la confidencialidad en el tratamiento de la sexualidad, particularmente de las personas adolescentes y las personas jóvenes. Quiere decir que si ustedes me cuentan algo que consideran muy privado de ustedes, pues yo tengo que mantener confidencialidad. No puedo salir y decir, Saturnina me ha dicho esto. ¿Sabían que les cosía su oreja? ¿Sabían que se tocó el codo? No puedo hacer esto. Pero si está en riesgo la vida de ustedes, como niños o como adolescentes, tengo que informar a quien corresponde. Primero a los padres y madres. Pero si son padres y madres quienes les ponen en riesgo, tengo que informar a las autoridades. Pero la confidencialidad es el respeto a la intimidad. ¿Y es posible que padres y madres puedan poner en riesgo sus propios hijos? Sí, hay algunos padres y madres que se equivocan y que lastiman a sus hijos. Hay algunos que se equivocan y tocan inadecuadamente o les obligan a hacer ciertas cosas. En ese caso, nosotros, por ejemplo, si un niño, una niña, un puber, un adolescente me cuenta que está sucediendo esto, yo tengo que mantener esta confidencialidad para no seguirles arriesgando en su familia, pero tengo el deber de denunciar si hay riesgos. Y el último, derecho sexual. Derecho a acceder a una educación integral de la sexualidad. ¿Qué pueden decir de esto? Que no se cumple. Pero tú lo haces, tú enseñas. Pero en los colegios no se cumple. Es verdad. Tenemos que exigir que en los colegios se hable de sexualidad, sin morbo, sin tabú, con información científica y laica. De esto vamos a hablar todo el programa. Ahora tienen que hacer lo que les toca, pero ¿qué tal si le cedemos
la oportunidad a Ambrosio, que hoy estuvo calladito. Sí, es que no sabía mucho sobre este tema, pero si tú quieres saber más, quédate con nosotros, ya volvemos después de esta pausa. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Chaos. 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 Chaos, naturalmente saludable. Chaos. 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 Chaos, naturalmente saludable. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Seguimos trabajando para usted en su programa Comunidad Sexual. Yo siempre divirtiéndome con los niños del programa. Saturnina, Ambrosio, siempre es un gusto compartir con ustedes. Sí, es muy lindo aprender. Y bueno, en el anterior segmento hemos aprendido conjuntamente y ahora vamos a escuchar a las jóvenes y los jóvenes de Comunidad Sexual. Sé que les gusta mucho esto, Ambrosio. Sí, es un sector muy lindo porque escuchamos las opiniones de las y los jóvenes. ¿A ti te gusta mucho? Sí, me gusta porque uno aprende mucho de todo lo que dicen. ¿Y podemos mandarle la nota? Sí, vamos a ver las opiniones de las y los jóvenes. Muy bien, les hemos preguntado qué piensan de los derechos sexuales. Hola, yo opino que los derechos sexuales tienen que ser iguales para todo tipo de personas. Sin embargo, esto se convierte en un tema un poco complicado y más que todo polémico, porque ¿qué pasa con las personas que tienen algún síndrome o no pueden tener una vida sexual normal, pero quieren tener una vida sexual normal? No sé, yo considero que debería ser igual para todos, pero como dije, es un tema muy complicado. Opino que es muy importante conocer y más que todo ejercer nuestros derechos sexuales, porque existen muchos gobiernos, grupos religiosos o también personas cercanas que quieren determinar a quién debemos amar, cuántos hijos tendremos que tener, incluso todavía hay matrimonios forzados, en otros países hay mutilación genital y
en todo el mundo hay violencia sexual. Es por eso que es muy importante los derechos sexuales. Opino que los derechos sexuales son muy importantes, ya que son transversales y apelan directamente a tu ser, a quién eres, cómo te desenvuelves, cuáles son las decisiones que vas a tomar, y al ser derechos como tal, definen aquello de lo que tanto se habla, la libertad. Yo opino que los derechos sexuales son muy, pero muy importantes y creo que todos deberíamos conocerlos. Con el pasar del tiempo, la sexualidad se ha ido volviendo un tabú y creo que casi nadie se atreve a hablar sobre eso y por ende si no hablan de sexualidad tampoco nos hablan sobre nuestros derechos sexuales, pero yo creo que es muy importante conocerlos porque es parte fundamental de nuestra vida. En mi opinión, los derechos sexuales son muy importantes, ya que da la capacidad a los seres humanos, a las personas, de decidir sobre su vida reproductiva. Lo que también se sabe es que tanto como los derechos humanos y los sexuales son inalienables, lo cual no existe ninguna clase de discriminación por raza, género o edad. Muchas gracias a las jóvenes y a los jóvenes. Siempre aprendemos con ustedes. Saturnina, Ambrosio, ellos han recalcado algo importante. No hay que confundir los derechos con hacer lo que me da la gana. Esto nos ha llevado a limitar las acciones en cuanto a educación para la sexualidad y al ejercicio de derechos. Mucha gente dice, es mi derecho, y no piensa que es un ejercicio responsable con su vida, con la vida de las otras personas y con la vida del mundo. Pero nuestros jóvenes nos han hablado de la importancia de los derechos sexuales. Entonces tienen que ver con el egoísmo de las personas. Y el egoísmo no es un derecho, ¿verdad? No. Los jóvenes y las jóvenes nos han dicho que los derechos sexuales son derechos humanos. Ya lo habíamos visto antes, que la humanidad en pleno vive su sexualidad y por lo tanto tiene derechos. Los jóvenes y las jóvenes, las personas adolescentes, tienen que ejercer ese derecho, pero aparejado a una responsabilidad. Tu abuela siempre dice, pero con responsabilidad. ¿Qué significa esto? Es que las personas tienen que entender que nuestros derechos terminan donde comienzan los derechos de otra persona. Muy bien. Y eso significa responsabilidad con uno mismo y con la otra persona. ¿Qué piensas tú, Ambrosio? Pienso que debemos ser responsables, pues se nos dan derechos porque vivimos en sociedad y por eso tenemos que respetar los derechos de otras personas. Perfecto. Y los derechos sexuales tienen que ver con la autonomía del cuerpo, la vivencia de la sexualidad plena, responsable y placentera, la educación para la sexualidad, la confidencialidad y la salud sexual. Les cuento que antes se confundían derechos sexuales con derechos reproductivos, porque antes se pensaba que la sexualidad era solo reproducción y se pensaba que la sexualidad solo tenía que ver con nuestros genitales. Por eso es que la gente no asumía que los derechos sexuales los podíamos vivir todos y todas, independientemente de nuestra edad. Pero hemos seguido dialogando con las jóvenes y los jóvenes. ¿Quieren ver qué es lo que nos han dicho? Sí, les hemos preguntado, ¿conocen los jóvenes bolivianos sus derechos sexuales? ¿Será? No lo sé. Veamos. Bueno, yo considero que los derechos de los jóvenes acá en Bolivia acerca de lo que es la sexualidad no son muy conocidos por la falta de información, por la falta de plataformas que te brinden esa información y además porque vivimos en una sociedad conservadora por el momento
si bien no se generaliza nunca, son varias familias todavía que no tienen un pensamiento liberal acerca de poder hablar de estos temas y realmente dar a conocer lo que es uno, ya que la sexualidad es lo que es uno mismo. Yo creo que en definitiva las y los jóvenes bolivianos no conocen sus derechos sexuales. Tal vez una parte sí sepa manejarlos o otros sepamos algo y nos podamos ubicar, pero creo que la mayoría no los conoce. Y es un gran error porque forma parte de algo muy importante en el desarrollo personal y grupal de cada una de nuestras sociedades bolivianas. Creo que gran parte de los jóvenes bolivianos sí conoce sus derechos sexuales, al menos la parte fundamental o lo más generalizado posiblemente. Sin embargo, no todos ellos ejercen estos derechos sexuales y además hay otra contraparte de jóvenes que posiblemente tengan información que ellos hayan recibido de partes de cualquier lugar, digamos, que sea errónea o llena de tabús. Desde mi punto de vista, creo que los jóvenes no sabemos mucho sobre nuestros derechos sexuales. Eso es porque en las escuelas no nos enseñan sobre los derechos sexuales o solo nos enseñan los principales. Además, es difícil aprender sobre derechos sexuales cuando no sabemos la diferencia o creemos que es lo mismo reproducción y sexualidad, que son términos muy diferentes. Bueno, no hasta donde averigüé, los jóvenes en algún momento de su vida sí escucharon lo que es la palabra derecho sexual, pero lo que desconocen son los componentes, ¿no?, que encierran los derechos sexuales como tal. Entonces vi que es necesario aún poder expandir la información en instituciones públicas, colegios, para poder ejercer nuestros derechos con mayor responsabilidad y hablar libre de tabús. Como bien han dicho las jóvenes y los jóvenes, la mayor parte de la población, incluidos ellos y ellas, tienen información sobre los derechos sexuales. La mayor parte ha escuchado hablar de ellos. Algunos han logrado que sus docentes les expliquen cuidadosamente cada característica de un derecho sexual. Pero no todos lo asumen, decían los jóvenes. Si bien los conocen, no todos hacen carne de ellos o no todos se responsabilizan sobre sus derechos. Entonces, de tener información a ejercer derechos hay un paso y esperemos que este programa les ayude a ustedes a ver cómo es que se ejerce un derecho. Por ejemplo, el derecho a la sexualidad plena, responsable y placentera lo ejercemos sabiendo que nuestro cuerpo, nuestra vida es sexual y que tenemos que tener responsabilidad con este cuerpo y con esta vida, pero al mismo tiempo tenemos que disfrutar a través de este cuerpo. Como bien decía Saturnina, comiendo, bailando, jugando, durmiendo, pero también teniendo pareja. Y cuando tenemos pareja, relacionarnos responsablemente. Ese es un buen ejercicio de derechos. ¿Qué piensan, chicos? Yo me acuerdo que la tía Tania decía, derecho que no se ejerce, se lo lleva a la corriente. ¡Qué buena frase! Claro, si alguien no lo ejerce, no lo sabe, no lo reconoce, no lo reclama, entonces la gente pasa por encima de este derecho. Por eso tan importante es tener información, conocimiento, pero también ejercerlo. El derecho a la autonomía del cuerpo, por ejemplo, evitar que alguien toque tu cuerpo sin que tú lo permitas, evitar que alguien invada tus genitales sin que tú lo permitas, evitar que alguien tome decisiones respecto a tu cuerpo sin que tú lo consientas, tiene que ser ejercido plenamente. Y no solamente en la relación de pareja, sino en cualquier momento de nuestra vida. Incluso cuando estamos enfermos nos preguntan, ¿está usted de acuerdo en tomar este medicamento? Le haría bien, ¿pero usted lo tomaría? Y tú dices sí o no. Ahí estás ejerciendo tu autonomía. Vamos a seguir dialogando sobre estos temas, ¿les parece? ¡Sí! ¿Qué tenemos que hacer?
Tenemos que ir a una pausa en el programa, pero no se mueva de la pantalla. Ya volvemos con Comunidad Sexual. Chaos. 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 Chaos, naturalmente saludable. Chaos. 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 Chaos, naturalmente saludable. Continuamos con su programa Comunidad Sexual. Nos encontramos en el tercer sector de su programa Comunidad Sexual. Sí, es un sector que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque respondemos las preguntas que nos llegan por las redes sociales. Muy bien, y responden las jóvenes y los jóvenes de Comunidad Sexual. Vamos con la primera pregunta. Una persona que no ha tenido relaciones coitales sí vive su sexualidad y se vive la sexualidad y el erotismo sin tener relaciones coitales a través de actividades, relaciones interpersonales o acciones. Por ejemplo, yo vivo mi sexualidad y mi erotismo a través de la danza, ver series, dormir, comer y estar con mi gatita. Bueno, yo creo que es re importante antes aclarar que la sexualidad no solo va a ser el coito. El coito es algo muy pequeñito de la sexualidad. La sexualidad va a conformar un conjunto de cosas que nos identifican, que nos gustan, que hacemos, con las que nos vemos. Entonces, es así que puedo vivir placer de diferentes maneras. O sea, el placer no solo va a estar definido al coito. El placer es disfrutar algo que de verdad me gusta hacer, algo que quiero, algo que de verdad deseo. Desde comerme un chocolate hasta estarme riendo con la persona que me gusta. Y además, claro que se puede vivir la sexualidad sin tener coito. El coito es algo muy pequeñito, la sexualidad es algo muy grande. Yo vivo mi sexualidad desde el hecho de decir que tengo como órgano sexual una vulva, que soy mujer y que me identifico como heterosexual. Creo que el vivir una sexualidad placentera sin relaciones íntimas es una de las cosas
más maravillosas que te puede pasar, porque tú ahí te ves como un ser autónomo donde te puedes autoexplorar, autoconocer y ver todos los aspectos sobre tu propia sexualidad. Además de que conocer tus derechos es una forma igual de vivir tu sexualidad de una forma placentera. No olvides eso, que creo que es algo fundamental para que puedas vivirla de una forma placentera en realidad. Y bueno, la sexualidad no se va simplemente al tener coito. Es mucho más grande que eso, tiene muchas más ramas que tienes que descubrir día a día. Además, el tener relaciones con tus amigos, con tus padres y con cualquier otra persona es igual un tipo de forma de vivir tu sexualidad, y créeme que es mucho más lindo y duradero el tener este tipo de relaciones que el tener coito. Muchísimas gracias por la pregunta y muchas gracias por las respuestas. Efectivamente, una persona vive su sexualidad desde que nace hasta que muere. Lo hemos dicho varias veces, independientemente de que tenga relaciones coitales o no. De hecho, hay personas que prometen castidad cuando ingresan a la iglesia, como son los sacerdotes y las monjas. Y ellos viven su sexualidad, solo que no tienen coito. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Muy bien. Y esto es importante que lo sepamos como sociedad. La sexualidad no se reduce al coito. Veamos otra pregunta. Sí, vamos a ver otra pregunta. El aborto es un tema muy debatido. Sin embargo, este derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo no solo tiene que ver con el aborto, aunque sí se ha tomado este derecho para defender esta postura. Pero hay que recordar que la sexualidad no es solo coito y tener hijos. Entonces este derecho va más hacia el control y disfrute de nuestros propios cuerpos, libres de mutilación, tortura y cualquier tipo de violencia. La autonomía en el control del cuerpo implica de que toda persona desde que nace hasta que muere tiene el derecho de gobernar, administrar y velar sobre el equilibrio de nuestro cuerpo. Las decisiones que tomamos son personales y pueden existir personas que nos puedan sugerir cosas, pero nadie puede decidir sobre nuestro cuerpo. Bueno, no, y en la pregunta ¿a qué se refiere el derecho a la autonomía o control del cuerpo? Prácticamente esto tiene que ver con la potestad, ¿no?, de poder decidir sobre nuestra sexualidad, sobre una planificación familiar, poder cargar con responsabilidad, ¿no?, la maternidad, paternidad, etcétera. Y si esto tiene que ver con el aborto. Hasta donde entendí este derecho rechaza toda forma de violencia o mutilación, pero yo creo que hay casos excepcionales, ¿no? Muy reflexivas las respuestas que están dando nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Efectivamente, es una pregunta que puede resultar complicada, pero vamos por lo sencillo. Hemos dicho que la autonomía del cuerpo tiene que ver con la decisión sobre este cuerpo. Por ejemplo, nadie puede violarme, nadie puede cortar parte de mi cuerpo, nadie puede extirpar una parte de mis genitales, porque la decisión sobre mi cuerpo es mía. Además de ello, este derecho a la autonomía tiene relación, sí, con la decisión de abortar o no. En nuestro país hay 3 situaciones en las que las mujeres podemos decidir si continuamos o no un embarazo. Por ejemplo, si nos han violado. Por ejemplo, si está en riesgo nuestra salud o nuestra vida, o si existe la posibilidad de un embarazo por causa de incesto. Entonces, ahí decidimos si queremos o no queremos continuar con este proceso.
Pero la autonomía del cuerpo va mucho más allá que el hecho del aborto. Ahora continuemos viendo más preguntas. Muy bien, veamos. La educación sexual integral no se da en los colegios como una materia, ya que supuestamente se ha tomado como una transversal en todo lo que es el ser, hacer y decidir. Entonces no es lo que es como tal una materia, pero sí es importante que pueda abarcarse desde todas las materias, todos los ámbitos, desde una formación personal, ya que el colegio realmente es eso, y no se da porque realmente no se conoce y no se ha tomado en serio la importancia que esto tiene en la formación de los niños y niñas, de los jóvenes que ya están a punto de salir de lo que es el colegio. No es una materia. En realidad es como una lección que nos dan generalmente en las materias de psicología o biología, y creo que la razón por la que no se toma en cuenta la sexualidad como una materia es por todo el morbo que existe. Primero, nuestros padres tal vez no estarían a favor, pensarían que nos están pervirtiendo. Lo segundo es que los maestros no están capacitados para enseñarnos de sexualidad. Muchas personas creen que sexualidad solamente es hablar de los cambios biológicos o de los anticonceptivos, cuando sexualidad abarca mucho más. Muchísimas gracias. Nuevamente sus respuestas enriquecen mucho este proceso. Gracias a las jóvenes y a los jóvenes. ¿Realmente la educación integral para la sexualidad no se da en los colegios? ¿Cómo ven ustedes esto? Como materia, no pues, no llevamos, pero sí, como dijo Fabricio, podemos llevar en varias cosas, si se entiende, así como lo explicas. Muy bien, es verdad. Si entendemos que la sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo, pues todo lo que se lleva en el colegio podría hacer énfasis en la sexualidad, pero no se da como materia, Ambrosio, ¿o sí? No se da. Y también hay miedo de hablar de la reproducción. Lo enseñan en materias como ciencias naturales. Muy bien. Muchas veces los profesores y las profesoras limitan la explicación de la sexualidad a la reproducción y muchas veces se limitan incluso a hablar solamente de los órganos reproductivos internos más que de los externos. Les es más fácil decir útero y testículos que decir pene y vulva. Y parece que a algunos les cuesta muchísimo hablar de coito, pero además les cuesta mucho más hablar de enamoramiento y amor. Y esto también tiene que ver con la educación integral de la sexualidad. Vamos a profundizar en otros programas. Debería haber una materia que se llame amorología. Sí, de acuerdo, debería haber una materia que se llama enamoramiento y amor. Pero nosotros vamos a hacer un programa así, ¿les parece? ¡Sí! Muy bien, pero ahora veamos otra pregunta. Vamos a ver la última pregunta que hicieron las y los jóvenes. Mi respuesta es no, porque una persona que alcanza su más alto nivel de salud sexual tiene que tener equilibrio entre su salud física, su salud espiritual y su salud mental. Entonces es bueno aclarar de que la salud no solo es la ausencia de enfermedad. En conclusión, una persona que viola carece de salud sexual. Una persona que viola y no tiene ITS no llega a su más alto de nivel de salud sexual, ya que no está respetando los derechos sexuales de la otra persona. Además que una relación coital tiene que ser consensuada por ambas partes y en una violación no hay esto. Otra vez, muchas gracias por sus opiniones y respuestas a las jóvenes y a los jóvenes. Tú ya decías algo también al principio, querida Saturnina,
que el más alto nivel de salud sexual no solo tiene que ver con el cuerpo. Sí, tiene que ver con todo, tiene que ver con el espíritu y con la mente. Muy bien. Y nuestros jóvenes decían, si una persona no tiene físicamente alguna infección, gonorrea, sífilis, chancro o cualquier infección, no tiene nada físicamente, pero es una persona que lastima, viola a otra persona, o más aún y peor aún a un niño o una niña, tiene serios problemas en su salud sexual. Es muy importante diferenciar esto. Y Saturnina nos hablaba de una persona que consume pornografía. Tampoco está alcanzando el más alto nivel de salud sexual. ¿Estamos de acuerdo? Niñas, niños, jóvenes, adultos e incluso los ancianos, ¿verdad? Sí. Muy bien, escríbanos. Y ya volvemos con Comunidad Sexual. Queos. 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 Queos, naturalmente saludable. Queos. 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 Queos, naturalmente saludable. Hola, abuelita, ¿viste el programa? Ya sabes que todas las personas tenemos derechos sexuales. Hola, hijo Ambrosio, ¿cómo estás? Tú con tu abuelo nomás quieres hablar. No sabía eso del derecho a la confidencialidad y de vivir de forma libre y responsable. Y que eso no significa que todas las personas tengan que tener relaciones genitales. Así es, abuelita. Yo tampoco entendía bien, pero ahora sí tengo que ejercer mis derechos. Así es, hijito, pero con responsabilidad. Te ves muy lindo en el programa. Te mando muchos abrazos, muchos. Ahora pásame con la Saturnina. ¿Tu abuelito le quiere hablar, por favor? Ya, abuelita, te cuidas, chao. Hola, Saturnina.
¿cómo estás, hijita? Hola, abuelito, yo estoy muy bien. Aquí aprendiendo en el programa. ¿Viste que tenemos derechos a acceder a información sobre nuestra sexualidad? Sí, hijita. Y también al control de nuestro cuerpo. Somos autónomos, hijita. Nadie debe decidir sobre nuestros cuerpos, más que solo nosotros. Si hubiera sabido esas cosas, hijita, antes, no hubiéramos cometido tantos errores. Yo creo que sí, abuelo, pero ahora de anciano también puedes ejercerlos. Ya debo volver al programa. Te quiero, abuelito. Ya, hijita, anda. Como un derecho es expresar sentimientos, hijita. Iré a enamorar a tu abuela, ¿ya? Chao, hijita. Yo también te quiero mucho. Chao. Siempre es muy lindo escucharles hablar con sus abuelos y es muy lindo que las personas ancianas nos guíen a toda la comunidad, pero especialmente a las nietas y a los nietos, y que estén aprendiendo con nosotros, con comunidad sexual, con las niñas, niños, con los jóvenes. ¿Les gusta lo que hacen sus abuelos? Sí, es un pícaro el abuelo Chechi. ¿Por qué? Porque siempre está queriendo enamorar a la abuela. ¿Y eso qué te parece a ti, Ambrosio? Me parece muy bien porque han mantenido su amor por muchos años. Qué lindo. ¿Y sabían que el enamorar y el amar es un derecho sexual? Tú decías, debería haber una materia de amorología y enamoramiento. Y yo estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque las personas pasamos gran parte de nuestra vida entablando relaciones de pareja. Y el derecho a amar en pareja y a enamorar en pareja se llama orientación sexual. Y el manifestar nuestra orientación sexual, es decir, nuestra capacidad de enamorarnos de alguien de nuestro mismo sexo o de alguien del otro sexo o de alguien de un sexo o del otro sexo, es nuestra orientación sexual y nadie debería reprimirnos el manifestarla. ¿Qué les parece? Está hablando sobre homosexualidad, ¿verdad? Estoy hablando sobre homosexualidad, sobre bisexualidad y sobre heterosexualidad. ¿Orientación sexual? No he escuchado mucho sobre eso. Bueno, ahora que están tan atentos los abuelitos y las abuelitas, les voy a contar que antes era muy difícil hablar de una relación homosexual, de dos personas del mismo sexo que se enamoren, porque antes se pensaba que uno enamoraba para tener pareja y tener hijitos. Hoy en día entendemos que la relación de enamoramiento no necesariamente es para tener hijitos, sino es para acompañarse entre dos personas que se aman y quieren ser pareja. Así que esa es la orientación sexual. ¡Oh! Muy bien, me alegra que así sea. Y otro derecho que tenemos, otro derecho sexual, es el de manifestar nuestra identidad de género. Ya en otros programas hemos entendido que el género es una construcción, que cada quien puede vestirse, puede usar los colores que quiera, puede parecer o manifestarse de manera más ruda siendo mujer o más delicada siendo hombre, y eso no le hace ni más ni menos persona. Y esa identidad de género también es un derecho sexual. ¿Lo entienden ustedes? Más o menos, eso está un poco más complicado. ¿Cuál es la duda? Tengo algunas dudas, porque por ejemplo en la entrada hay personas que se visten de mujer o de varón, y no sé si eso tiene que ver con eso. Bueno, antes estaba muy marcada la forma en que las personas nos vestíamos. De hecho, por ejemplo, antes, y las abuelas, la abuela Tita nos puede decir, era muy difícil ver a una mujer con pantalón, con botas o con saco. Se decía, creo que se está volviendo hombre. Hoy sabemos que va a seguir siendo mujer,
pero está vistiendo con la ropa que ha elegido. Entonces, ya no entendemos que hay ropa solo de mujer o ropa solo de varón, sino que cada persona decide cómo vestirse, cómo moverse, y eso no le va a hacer ni más ni menos persona, ni más ni menos mujer. Esa es la identidad de género. Ah. Muy bien, bien. Ahora ya casi tenemos que cerrar el programa. Sí, pero tenemos que mandar a una nota. ¿Cuál es? Producción ha preparado el Sinergia te recuerda. Sinergia te recuerda. Todas las personas somos sexuadas. La humanidad lo es. Por eso los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en las personas y en las sociedades, los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas y todos. La salud sexual es el resultado de un contexto que reconoce, respeta y ejerce estos derechos sexuales. Sinergia te recuerda. Muy bien. Nuestros derechos sexuales tienen que ver con nuestra salud sexual, y la salud sexual no es solamente ausencia de enfermedades físicas. La salud sexual tiene que ver con un equilibrio mental, espiritual, conductual con uno mismo y con las otras personas. Para tener una salud sexual equilibrada, tenemos que educarnos bien. Tenemos que hacer caer algunos tabús, pero tenemos que alejar de nuestras vidas el morbo. Si lo hacemos, vamos a poder dialogar con los niños, con las niñas, con los abuelos, con todos, para cuidar de nuestra sexualidad. Este es el sentido del programa. ¿Ustedes saben por qué nos llamamos comunidad sexual? Sí, yo acabo de entender. A ver, cuéntame. Dijiste que las personas vivimos en comunidad y que las personas, como hemos visto en la nota, somos seres sexuados. Por lo tanto, vivimos en una comunidad de personas sexuadas. O sea, una comunidad sexual. Muy bien. Vivimos en una comunidad sexual porque somos una comunidad de seres sexuados. Y para vivir en comunidad necesitamos conocer nuestros derechos. Necesitamos saber que tenemos la posibilidad de ejercerlos, pero al mismo tiempo tenemos el deber de respetar los derechos de las otras personas. Por eso somos comunidad sexual, porque somos una comunidad de seres humanos sexuados que ejercen sus derechos. Y además recordamos que todo derecho está aparejado a un deber. ¿De qué están hablando? Tienen una pregunta este chico. Ambrosio, pregunta. Hoy has estado bastante callado. Yo le pregunté a Saturnina si en los derechos sexuales tendríamos que hablar de cómo traer hijitos. Hoy no hablamos de eso. Muy bien, qué linda pregunta, Ambrosio. Pues en el siguiente programa vamos a hablar de los derechos reproductivos. Estos derechos reproductivos tienen que ver con nuestros órganos reproductivos y con la posibilidad de tener hijitos o no tenerlos, pero ese es otro capítulo de nuestro programa. Son parte de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, pero los derechos sexuales son mucho más amplios. Está bien, ya quiero que llegue el siguiente programa. Muy bien, vamos a ver si querrán o no querrán tener hijitos. No lo había pensado. Ay. Muy bien. Bien, ahora tenemos que despedir el programa. Sí, pero no se olviden. ¿Qué? Tienen que escribirnos a Sinergia Bolivia. Y si nos escriben, mantendremos confidencialidad cuando ustedes así nos los pidan. Pero si quieren que comentemos sus cartas aquí en el programa, también nos los pueden solicitar. Bien, ahora
nos despedimos, como siempre, recordando a nuestra comunidad. Pensar, sentir y actuar. En compromiso con su comunidad. Dialogaremos en el siguiente programa. Chao. ¡Chao! Sinergia. Centro de Investigación y Desarrollo Humano presentó Comunidad Sexual.